Bienvenidos a Lecturas Bíblicas Matutinas, hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Queremos agradecer como siempre que nos acompañe, que nos escriba. Para nosotros es grato saber de dónde nos acompaña y también recibir sus saludos. Queremos también agradecer que comparta la lectura con sus contactos y gracias por darse de alta en nuestros canales. Pero sobre todo también le agradecemos sus oraciones. Reciba usted un saludo en el horario que nos esté escuchando y donde quiera que se encuentre. Que Dios le bendiga. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo 36 del libro de Isaías. Recuerde que estamos en este maravilloso libro del profeta Isaías y daremos lectura solamente a los primeros 3 versículos. Yo le invito para que pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios y también le invito para que usted siga escudriñando la palabra de Dios, que siga usted pidiéndole a Dios que Él aplique su palabra a su corazón. Así que bueno, bienvenido nuevamente a Lectura Bíblica Matutina y leo la palabra del Señor. Dice así Isaías 36, 1 al 3. Aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, que Sanaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller. Hasta aquí terminan estos 3 primeros versículos. Vale la pena hacer una breve introducción de este capítulo 36, porque como hemos visto, Isaías cierra el libro sobre Asiria y ahora presenta a Babilonia. Debemos recordar, hermanos y amigos, el camino de santidad que se describió en el capítulo 35, presentó una esperanza maravillosa que llevará a Sión nueva y mejor situación o condición donde habrá gozo y donde habrá bendición. Leímos que ni leones ni bestia alguna andará por ese camino, ni personas impuras transitarán por él. Ahora, qué contraste con las rutas de la época de Isaías. El mundo estaba lleno de peligros, de destrucción y de muerte. También Asiria había comenzado una campaña militar contra sus enemigos, comenzando por el norte. Nos dice que Sanaquerib, rey asirio, inició su avance en el año 703 a.C. y continuando a través del año 702 para por fin en el año 701 invadir Judá. Sus tropas cayeron sobre Judá como la descarga de un rayo, llenando de temor a todo el país. La resistencia judía, cuyas defensas fueron por completo ineficaces, no les pudo hacer frente a las fuerzas asirias que marchaban poderosamente de una ciudad fortificada a otra. Ezequías había previsto el ataque de Sanaquerib. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, nos dice que el rey tapó la fuente de agua que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén y donde pudo, hizo lo mismo por todo el territorio. Reparó las murallas de Jerusalén, construyó torres sobre ellas y edificó otra muralla, además de fabricar muchas espadas y escudos. Aparte de eso, para llevar agua a la ciudad, excavó un túnel que atravesaba las rocas calizas de Jerusalén. La construcción, apropiadamente llamada Túnel de Ezequías, es una construcción muy interesante. Se habla de esos manantiales, se habla de esa construcción, algo maravilloso, y que la historia da testimonio de este túnel. Pero bien, Jerusalén estaba preparada para un asedio largo y difícil. Años atrás, la conquista de Samaria les había tomado a los asirios 3 años. Ezequías estaba preparado para un sitio militar. La estrategia de la campaña siria parecía ser aislar a Jerusalén y después tomarla. Sanaquerib capturó las ciudades fortificadas de Judá
y estableció su campamento cerca de Laquis, al sureste de Jerusalén. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, nos narra el mensaje que le envió Ezequías a Sennacherib, que dijo: he pecado, retírate de mi país y aceptaré todo lo que me impongas. Como resultado de las negociaciones de este rey, se les pagó un gran tributo a los asirios. Se nos dice que toda la plata del templo y todos los tesoros del palacio real fueron enviados a Laquis, donde se encontraba Sennacherib. Ezequías llegó incluso a quitar el oro que recubría las puertas y quiciales de la casa de Dios, y también lo envió al rey asirio. El único resultado del pago enviado fue que Ezequías y Jerusalén se empobrecieron y los asirios no cumplieron con lo pactado, sino que continuaron su ataque. Hermanos y amigos, qué terrible error de este rey Ezequías. Confiar en el hombre y darle pago, y confiar en que ya no procedería en su plan de conquistarle. Eso fue un total desacierto y una situación muy triste para este rey y su nación. Vemos también que dice la Escritura que desde Laquis, Sennacherib envió al jefe de sus tropas y a un gran ejército a Jerusalén, y pese al gran pago que hizo Ezequías, había llegado el momento de que la campaña se concentrara en la ciudad. La ruta hacia Jerusalén y el monte Sión era cualquier cosa menos un camino de santidad, como lo había descrito Isaías, pero no era para ese tiempo, será para el tiempo futuro. Los asirios ocuparon Judá y llegaron a Jerusalén por el rumbo del camino de la heredad del lavador, el cual era muy bien conocido por Isaías. Más de 30 años atrás, se había encontrado allí él con Acaz, en el mismo sitio donde el comandante asirio se detenía ahora a hablar con la delegación de Ezequías. Isaías destacó ese lugar por causa del significado. El rey Acaz había dependido de Asiria para defender a Jerusalén contra las fuerzas combinadas de Israel y Aram. Él también había optado por no confiar en el Señor, sino buscar la ayuda del que ahora era su enemigo. Desafortunadamente, hermanos y amigos, esa decisión, con el paso del tiempo, condujo a una invasión. En los 30 años que transcurrieron desde entonces, Asiria había crecido en poder y agresividad. Si en aquellos días había sido una aliada, ahora era una peligrosa amenaza. Acaz les había abierto la puerta y de hecho le había allanado el camino a Sennacherib para invadirlo. Cuando el comandante asirio se detuvo en el mismo sitio donde Isaías le había hablado a Acaz, llegaron a su conclusión una serie de acontecimientos que Dios había predicho a través de su profeta. Esos acontecimientos habían ocurrido tal y como se los había pronosticado. Acontecerá que aquel día silbará Jehová el tábano que está en el fin de los ríos de Egipto y la abeja que está en la tierra de Asiria. Ellos vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, en las cavernas de las piedras, en todos los zarzales y en todas las matas. Aquel día reparará el Señor con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies, y aun la barba afeitará también. Eso lo leímos, recuerde usted, hermano y amigo, en el capítulo 7. Y ahora aquí se dará cumplimiento. De manera que aquel comandante enviado por Sennacherib desde Laquis se encontró con la delegación de Ezequías. El título de este comandante de campo era Rabsacés, y de acuerdo al segundo libro de Reyes, capítulo 18, otros 2 oficiales militares se le unieron en el camino de la heredad del lavador, el jefe de los eunucos y el copero mayor. Estos 3 hombres, junto con el gran ejército que comandaban, constituían una clara demostración del poderío político y militar y del éxito de Asiria. La delegación de Ezequías también consistía en 3 oficiales, el mayordomo, el escriba y el canciller.
No hay duda de que estos 3 oficiales tenían cargos importantes, pero comparado con los asirios, no eran nada. Era algo así como David y Goliat conociéndose antes de la batalla. Y veremos qué sucede, hermanos y amigos, en los siguientes versículos. Por lo pronto, debemos reflexionar y siempre tomar en cuenta que hacer alianzas, pedir ayuda y sobre todo empeñar lo más valioso que hemos recibido de parte de Dios o entregarlo al enemigo, siempre será el mayor error y fracaso de todos los tiempos. Quien así decida hacerlo, como lo hemos visto en estos versículos y en lo que hemos leído de la palabra de Dios. Pero veremos cómo Dios interviene para ayudar finalmente a aquellos reyes que sin merecerlo, finalmente Dios tenía misericordia de su pueblo. Veremos más adelante cómo Dios siempre actúa en amor y misericordia por su pueblo. Pero yo le invito a que oremos y demos gracias a Dios por esta lectura. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que lo apliques a nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a confiar en ti y a depositar siempre nuestras esperanzas en ti y en nadie más. Gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, que tengan una semana bendecida. Y aquí les esperamos el día de mañana para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.